¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas Terrícolas, nuestro espacio de conversación en el canal de YouTube, donde cada semana tenemos a un invitado especial para conversar de distintos temas, usualmente coyuntura, política, pero también cultura y todo. Y una vez al mes hacemos una catarsis periodística. Invitamos a un periodista, a un colega periodista, para comentar el oficio y, por supuesto, también la coyuntura a través del oficio. Y mi invitado de este mes y de esta semana es un amigo, periodista, colega, Augusto Sonday, que está aquí con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Paco? Gracias por la invitación y un gusto de verte después de tiempo. Oye, de veras, venimos a conversar en una semana que ha sido, en 2 semanas que creo que han sido bastante agitadas para la presidencia de la República en particular, para el país en particular, para el mundo, porque eligieron un nuevo papa. ¿Cómo has visto tú esta situación y todo este remesón que ha habido políticamente en nuestro país? Bueno, tenemos un gobierno pues absolutamente inútil, ¿no? Es una señora que iba con su loncherita en una combi a trabajar en una oficina de RENIEC, lo cual es algo noble, es un trabajo digno, pero que de repente esta señora asuma, ¿no?, la encargatura más importante de la nación, es un viaje bastante largo y yo estoy cada vez más convencido de que Dina Boluarte no tiene idea de la dimensión del cargo que ocupa. Por eso vemos que canjea una operación estética de $4.500, hermano, a cambio de entregarle a los amigos del doctor Cavani instituciones que manejan decenas de miles de millones de soles del dinero de, por ejemplo, los asegurados de salud, ¿no? La mano derecha de Cavani, el presidente ejecutiva de salud, toma 15.000 millones de soles en presupuesto al año, o sea, a cambio de una operación. Hay un correo electrónico que ya Patricia Muriano ha admitido, según nuestras investigaciones, que sí lo conoció Dina Boluarte, de Cavani a ella, que era su asistente, su brazo derecho, en el cual da cuenta no solo de ese nombramiento, sino de una serie de pedidos que nosotros hemos comprobado que cada uno de esos pedidos se ha cumplido. Por ejemplo, el 10 maestrías. ¿Quién era el 10 maestrías? Lo habían nombrado como el director ejecutivo de Sedapal, pues, hermano. A cambio de una cirugía de $4.000 entregas todas estas instituciones a un doctor, o sea, de un cirujano plástico. Y ahora han querido poner el parche, hemos descubierto las boletas de pago, que además han sido en cash. Y consultando a expertos en contabilidad es ilegal. Tú para pagar en cash solamente puedes llegar hasta los $500 o 2.000 soles. Por encima de esos montos tienes que bancarizar por el tema tan delicado del lavado de activos que hay en nuestro país. Y que la presidenta no sepa eso y que le haya mandado un sobrecito ya para parchar después. No, pero está clarísimo además que estamos en manos de gente que se está sirviendo del aparato estatal. Pues, pero no le importa supuesto, 3 hectáreas de pepino servir al país, ¿no? Que es lo que debería hacer. Ayer hemos sacado un destape de los grandes socios de este gobierno, que es el partido de César Acuña, APP, en el que Rocío Torres tiene a un abogado de su confianza que ha sido su asesor, ¿no?, principal en el Congreso y ahora también trabaja, ¿no?, en alguna dependencia que maneja APP en el Congreso, que tiene pues el pata 65 propiedades. Y hemos visto que ya las autoridades están investigando esto como una gran trama de lavado de activos tipo Orellana, o sea, una organización criminal de grueso calibre. Entonces, vemos que ya nos indignaba el caso de Rocío Torres, que era clarísimo, ¿no?, del mochasueldos. No le pasó nada, la blindaron, porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales convenientemente estaba, ¿no?, la hermana de Acuña. Entonces, obviamente no pasó nada. Pero esa es una raya más al tigre. Pero ya cuando descubrimos este tipo de cosas, ya nos damos cuenta de que la magnitud de la corrupción en los partidos políticos como APP y otros es realmente desbordante, preocupante, alarmante. Y lo que está pasando en Patás, que es la región de César Acuña, yo creo que está pasando ahí un poquito con la complicidad, ¿no?, nociva, autodestructiva, de esta gente, ¿no? Pero claro, la sensación que le queda a todo el mundo es que es un cogobierno con este llamado pacto, ¿no? En el que están principalmente sí, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y sus satélites, ¿no? Avanza País, Renovación Popular. Pero además estos partidos, pues, están en el Congreso, tienen una fuerza de los votos importante
y finalmente son los que hacen y deshacen. La presidencia es prácticamente una figura decorativa en este instante. Bueno, para que veas, pues, a lo poco que aspira, ¿no? Yo me imagino ella ya entregando, pues, la cabeza del premier, pero oye, déjame ir, pues, al Vaticano, ¿no? O sea, un nivel de negociación realmente ínfimo, ¿no? Efectivamente hay, según, bueno, nuestra línea editorial, muchas cosas que criticar del manejo actual del Ministerio Público. Pero eso no quita que las investigaciones tengan sustento. Y todavía no se conoce a fondo todo lo que está aportando ya voluntariamente al Ministerio Público Patricia Muriano, que no sé pues, cuál será su situación en Estados Unidos, está casi asilada, ¿no? Ha tenido que irse del país porque ella tiene información sobre una casa que se compró en Cincinnati, Ohio. No sabemos por qué en los correos de Dina Boluarte aparece eso. En el celular de ella tiene una copia de espejo del iPhone de la Presidente. Y se lo ha entregado al Ministerio Público. De una casa de la presidenta. De una casa en Ohio hay un testamento entre la información o sea, que Dina Boluarte tiene propiedades en los Estados Unidos. Le mandan un correo a ella sobre un testamento, ¿no? Con nombres de americanos, comprando una casa de más de $300,000 en Cincinnati, Ohio. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué le mandan eso a Dina Boluarte? O por ejemplo, ya hemos casi confirmado que le ha mandado un certificado de diamantes, ¿no? César Acuña a Dina Boluarte. O sea, el único Waiki no era Oscorima, sino al parecer que el Waiki mayor es César Acuña, que es el copresidente, ¿no? Bueno, de este gobierno. A su hijo el Papa León lo recibió con muchas más pompas que a la misma presidenta, Sí, ¿no? pues, sí. Así que alguna fuerza debe tener el patita, muchísima. ¿No? Entonces, sí, efectivamente estamos ahorita entrampados en este vacío, ¿no? Con el que tenemos que coexistir. Nosotros, bueno, evaluamos la situación y llegamos a la conclusión de que lo mejor sería pues que la tía llegue al 2026 para que se puedan celebrar elecciones y que se pueda tener un tiempo prudente de poder evaluar a los candidatos y hacer algunas reformas, ¿no? necesarias para reforzar el sistema electoral. Cosa que siempre se termina haciendo a medias y con intereses, en fin, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, como dicen. Pero ya cada vez se hace más difícil, ¿no? de sostener esa postura, porque siguen apareciendo todos estos escándalos que son finalmente muy mezquinos, ¿no? Muy poca cosa, ¿no? Son grandes situaciones o sea, las operaciones... Es un peseteo. Es una cosa miserable, ¿no? Y por eso te reitero que Dina Boluarte no sabe dónde está parada, no entiende cuál es la encargatura que ella tiene. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que el resultado finalmente puede ser pues que empiece una ola de crímenes sin contención. Que ya empezó, o sea, no. Bueno, ayer me ha aparecido este evento en el cual finalmente ya se notaba una mayor organización de parte de las fuerzas policiales que siempre deben ganar, porque tienes todo el respaldo del aparato estatal, ¿no? Para poder dominar y controlar a las bandas delincuenciales. No puede ser que una banda de delincuentes sea más que la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, ayer ya vi esta intervención con los agentes de la SWAT, ¿no? Entrando de manera táctica a controlar esto, el propio coronel Montúfar, que es un buen policía. Resultó herido, además. Sí, claro, ya vimos como que otra imagen, ¿no? Como que ya hay las fuerzas del orden están empezando a trabajar pero como se debe. Pero también han habido sombras con respecto al tema del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, la figura de Juan José Santibáñez, Augusto, no me vas a negar que ha sido una figura nefasta, ¿no? A mí no me parece, Terrible. a mí no me parece, no, a mí me parece que él entró al Ministerio del Interior y, claro, empezó a remover toda la influencia de anteriores ministros como Basombrío, etcétera, que habían pues dominado espacios estratégicos en el Ministerio del Interior y habían impuesto pues la ideología progresista que tiene pues ciertos afanes de
quedarse en los espacios Pero, a de ver, poder que han logrado. ¿qué Entonces, él ideologías cuando progresistas, por ejemplo, crees choca... que estuvieron dentro del Ministerio del Interior que podrían resultar nocivas o contraproducentes para el Ministerio del Interior en su lucha Me contra la- parece que podríamos hablar de una mala idea de lo que es los derechos humanos, por ejemplo. ¿No? El respeto a los derechos humanos es indispensable en nuestra sociedad, pero también tenemos que buscar recuperar el principio de autoridad que se ha perdido. Entonces, encontrar el balance es difícil cuando tienes mucha presión de organismos que están enquistados en, efectivamente, ministerios como el de Interior, que no permiten, que se pueda salir de ese corset de los derechos humanos, que ha sido necesario, yo creo, ¿no? Y lo sigue siendo en un país que es tan endeble como el nuestro y en donde hemos visto tantos abusos y tanta sangre derramada. Yo te digo que sí, es indispensable que hayan organismos que efectivamente velen por el respeto de los derechos humanos. Pero ya se ha polarizado tanto el país que yo creo que se ha perdido esa misión y se utiliza políticamente para conseguir algunos objetivos. Y eso es lo que no me gusta, ¿no? Y por eso me pareció bien que el ministro Santibáñez trate de hacer una limpieza de, ¿no?, estas influencias en un gobierno que es de otra índole, ¿no? Pero, claro, ahí, por ejemplo, discrepamos. Yo considero que Santibáñez sí fue una mala figura, ¿no? Para empezar, por su premisa de cómo llegó al ministerio, ¿no? Para subir todo vale, ¿no? Y ahí te hablo un poco de los principios, de la integridad de una persona que va a ocupar un cargo ministerial que para mí ya es cuestionable. Un pata que ha defendido además a policías, cuestionados, ¿no? Por violaciones precisamente a los derechos humanos, por ¿Pero a qué participar te en refieres? ¿Al operativos caso a los policías que han del estado- Escuadrón de la del Escuadrón de la Muerte? Muerte? Ya, pero eso nunca ha sido esclarecido, o sea, y en todo caso, bueno, él es un abogado de policías, pues esa es su chamba, es su especialidad. Pero no hay un conflicto de intereses. A mí me parece Pero que hay un no grave tienen conflicto de derecho intereses, ¿no? los policías implicados en casos de, violación de derechos humanos o lo que quieras, de tener una defensa. O sea, No, eso la lo tienen, descalifica. pero de que esa defensa llegue a ser ministro del Interior, no sé. Yo considero que ahí sí hay un conflicto de intereses bastante grave. Y además, Juan José Santibáñez, más que ser ministro del Interior, fue un operador político. No lo Pero puedes los negar. ministros son operadores No, políticos, pero, pues. o sea, fuera de su cartera. ¿No crees? ¿Cómo así? O sea, como por ejemplo con lo del huevón de la encerrona, ¿no? Que lo mandó a seguir en este audio, que él dice que no es de él, que es Carlos Álvarez, que le imitaron la voz. No, pero bueno, evidentemente ese es era él, pues, ¿no? sí. O sea, No sabe, y más cosas que pero esto han- de los audios hay que manejarlo siempre con prudencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el más reciente audio que han sacado en Latina ha generado toda una serie de cuestionamientos, porque es un audio bien raro, ¿no? Y no sabemos cuál es el origen del material que han transmitido y han difundido como una denuncia grave en un canal de televisión importante. Entonces, obviamente el audio es yo creo que sí el capitán lo grabó y él tenía confianza y en fin. Pero claro, como Santibáñez conoce la ley, se ha escabullido de eso porque tendría que haber la trazabilidad de ese material. Y yo creo que van a haber más problemas incluso con el nuevo audio de Fernández Gerí, porque no sabemos cuál es el origen. Bueno, según las personas enteradas de este tema, sabes que los periodistas siempre nos enteramos un poquito más allá por nuestras propias fuentes, la trazabilidad está bien clara y esa es la razón por la cual la recibió el Ministerio del Interior. Ya, pero ¿quién lo entregó? ¿Un testigo protegido? Un testigo protegido. Ya, ese testigo protegido tendría que haber tenido el audio original en su aparato y tiene que entregar el celular, ¿no? Para que le hagan todo el proceso de peritaje. Sí, ¿O tengo no? entendido que eso ha ocurrido. Ya, de o sea, otra manera no tendría lo que habría recibido el Tendría Ministerio que haber Público. sido o Fernández Gerí, que no se va a autoinculpar, Cristian Salas, ¿no? Que tampoco se va a autoinculpar, o el agente Roberto, a quien supuestamente le enviaron Hasta ahora una es copia, un gran misterio, ¿no? un reenvío de ese audio. Claro. Entonces ya no sería la fuente original tampoco. Pero es Y el reenvío, pues, han ¿no? habido tanto, no pues, pero entonces el agente Roberto, que bueno, O sea, tú- lo niega por todas partes Mm, Marta Moyano, pero claro. yo sí creo que ya
sabemos que ella ha sido el famoso agente Roberto, aunque no podamos determinarlo porque ella lo niegue y no se ha transparentado oficialmente quién era este famoso agente especial, ¿no? Que es una figura bien rara que han usado ahí los policías de IVIAC para el caso de Patricia Benavides. Pero, en fin, el agente Roberto, si entregó el aparato al Ministerio Público, ok, muy bien, ahí bajo el material, me lo reenvió Cristian Salas, puedes hacer el peritaje y la trazabilidad. Esos tres personajes tendrían que ser los únicos que pueden haber aportado ese material, ¿o no? ¿Y qué? Vamos a hablar en el campo especulativo porque ni tú ni yo sabemos realmente qué ha ocurrido. Lo único que sabemos es que ese audio está en el Ministerio Público. Sí, pero ¿no? y hay una carpeta abierta. Es más, la propia Delia Espinosa, ella ha ordenado que los audios se les haga un peritaje y que se extraigan de la fuente original. ¿Y qué va a pasar en con este caso, ¿ha sucedido eso? Claro, pero se supone que sí, pues porque lo tiene el Ministerio Público. Pero se supone, dices tú. Lo tienen, pero ¿le han hecho el peritaje? Pero, Augusto, ¿de qué otra manera puede haber llegado al Ministerio Público? Como acabamos de conversar. Un testigo protegido que no sabemos quién es. ¿Y si es el agente Roberto? No creo que sea. No creo que Marta Moyano vaya a entregarle a un fiscal un audio y que le destape una olla de grillos nuevamente. ¿Y si el audio se llegara a demostrar que tiene una trazabilidad o sea, llegara a demostrarse que es un audio ¿Que es original? verdad? Exacto. Es gravísimo. Sí, sería grave. Y hay mucha gente que lo ha negado en estos días, ¿no? Que ha dicho que es inteligencia artificial, que ha sido manipulado. El audio es raro, nosotros lo hemos revisado y no tiene ruido. O sea, por ejemplo, está limpio, sí, ¿no? O sea, cuando tú conversas con alguien y le mandas un audio, y acá se escucha un poquito el ruido de lo que está pasando, de una bocina por atrás, ladra un perro, un heladero, no sé. Está limpiecito. Entonces, eso ya de por sí nosotros lo hemos mandado, no somos expertos en análisis de audios, ni peritos, pero lo hemos enviado a peritos calificados y nos han dicho, eso nos parece raro, el tono es como muy plano, entonces habría que ver, sí, de repente lo han limpiado y han cometido un error en exceso para que se escuche bien en edición latina y por eso sale así, no sé. Yo no creo que Christopher Acosta se mande sin tener la certeza de que ese audio es real. Pero sí ha habido rocha en Latina por lo que se ha difundido. Le han reclamado desde el directorio a Marta Rodríguez, oye, ¿y esta vaina cómo es? No, que el reportero está convencido. No, pero ¿cómo es eso? O sea, hemos ya demostrado que el audio ha pasado por un peritaje, ya se ha deslacrado eso de un aparato y lo han hecho de manera oficial, o simplemente le han entregado esto al fiscal y él lo ha recibido. Y esa ya es ok, ese es el aval que necesitábamos para difundir esto. Bueno, a mí me parece bien raro que el directorio te cuestione así. No sé si a ti te ha pasado. A mí nunca, por lo menos, me han cuestionado desde el directorio del canal alguna chamba periodística. A mí tampoco, porque lo hago bien, pues. Bueno, hablemos de los medios, Augusto, pero la siguiente parte de la entrevista. ¿Qué pasó en Willax? El año pasado implosionó. Sí, pues hubo un conflicto interno. Armado no. Principalmente, sí, armado, con todo. O sea, olvídate, eso era una guerra civil. Y fue muy incómodo, ¿no? Sobre todo para los televidentes, porque entre conductores de televisión, pues no se pueden estar lanzando dardos todos los días. La gente me decía, oye, pero bien, porque la gente ve, es como un reality, sube el rating. Y digo, no, pues, o sea, no es que voy a sacar canchita para cómo se pelean los conductores. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es informar. O sea, emitir información pertinente para nuestro público y servirles de esa manera. No para poder visibilizar nuestras pugnas internas y golpear al programa que antecede, y de ahí venía Beto y de ahí venía Philip y le respondía, y entonces era una situación que no tenía futuro, ¿no? Se había roto ahí ya el manejo sensato del prime time y claro, ahí nosotros teníamos varios temas sobre la mesa. Uno era la potencial candidatura de Philip, porque si él iba a efectivamente ser candidato como lo está haciendo,
no lo podíamos tener de conductor de televisión. Porque si él está entrevistando al general Roberto Chiabra y le saca la mierda, entonces yo digo, oye, está haciendo un trabajo de rigor periodístico porque realmente le parece mal las propuestas del general Chiabra o porque es su potencial competencia en una candidatura. Ya no sabes distinguir eso, tienes un problema, ya no puede continuar. Entonces nosotros le preguntamos a Philip en julio, que creo que el 2 de julio fue la fecha límite y él estaba inscrito efectivamente en Avanza, oye, ¿vas a ser candidato? Porque si no, no puedes continuar. Me dijo, espérate, a fin de año voy a decidir que no sé qué. Entonces ya era la cosa un poco rara. Beto estaba que se daba de alma, entre Leiva, Philip y Beto había una guerra interna, pero principalmente entre Beto y Philip. Entonces, hacia fin de año yo le decía a Beto, tranquilo, Philip se va a terminar yendo. Porque, o sea, nosotros ya empezamos a tomar medidas para poder asimilar una decisión de una candidatura de Butters, ¿no? Entonces, por ejemplo, él en la mañana tenía 5 horas pues de PBO. Entonces ya decidimos hacer un noticiero nuevo y dejarle pues su programa en la noche, y si él decidía candidatear, bueno, ya reemplazar 1 hora es más fácil que reemplazar 6. Eso no le gustó y se picó y dijo, no, si me quitan el noticiero de la mañana yo me voy. Y así fue. Yo le decía, Beto, espérate que se vaya Philip y de ahí conversamos. Pero estaba tan incómodo Beto ya con todo este desgaste que él ya nos dijo, ya no quiero seguir. Le ofrecimos que se quede hasta que termine su contrato, pero pucha, tuvo un día que estaba con la Molinelli, pucha, empezó a disparar contra todo el mundo y ya preferimos, pues, oye, ya mejor, mira. ¿Esa fue la gota que derramó el vaso, digamos? Sí, yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Yo diría que la entrevista con Belmont, ¿no? Fue lo que más incomodó. Porque Belmont había sido un tipo de muy, muy agresivo con el canal, había maltratado a algunos de nuestros gerentes con cosas muy delicadas, había hablado pestes de nosotros, se había peleado con Phil, se había peleado conmigo, se había peleado con todo el mundo. Y traerlo al set, o sea, bueno, ya, ok, al final simplemente lo habíamos llamado para decirle, oye, explícanos un poco cuál era la intención de traer a un enemigo, pues, de la casa y, o sea, si tú querías dañar a Philip usando tu programa, no nos parece que ese debería ser el objetivo, ¿no? De las emisiones de nuestros programas y cuando se sentó Beto nos dijo, no, ya yo estoy cansado, me quiero ir. Entonces, bueno, ok, culmina tu contrato y quedemos bien. Ahora, yo tenía la esperanza de que en ese mes de enero, que ya, bueno, Philip obviamente no iba a renovar a fin de año, yo ya lo conocía, podíamos de repente hablar y decir, oye, ya, pero mira, ese fue Philip, ahora veamos la forma de poder parchar un poco con Leiva, que había habido también una situación muy incómoda, y vamos para adelante, ¿no? Pero no, ya no quería seguir Beto ya, estaba cansado yo ya lo conozco, cuando no le gusta lo que está haciendo, ya está hastiado, había ya estado más tiempo de lo habitual en el programa, de lo que suele durar en los canales, y él siempre se termina yendo así, ¿no? Pateando el tablero. Hablemos del streaming, Augusto, que también has entrado todo el streaming, tienes un Sí. programa con Christian Hudbalker que ha sido comentado en algunas oportunidades por algunos excesos, probablemente para algunos. Yo creo que sí hubo un exceso cuando se refirieron a Rosa María, es mi opinión. Te la comparto, porque me parece que fue un poco agresivo. Pero eso no fue en mi podcast. No fue en el podcast. No, esa fue una mala idea de otra producción que yo, a la que me invitaron, ¿no? Era un programa que hacía Tato Luna, el Loco Wagner y mi tío Vizcarra. Y esa era su dinámica, pero me plantean, vengo acá, me siento, tú me preguntas, yo respondo. Si voy a un podcast y me dicen aquí quién merece ser golpeado, puta, y obviamente es una situación hipotética. Y por joder, pues sí dije Rosa María Palacios, pero eso no ha sido en mi programa, ha sido en el programa de estos huevones. Y obviamente pues es algo que se dice desde la sorna, como una evidente exageración, no es real. Es un poco delicado, ¿no? No, a mí me llega al pincho, yo hablo con absoluta libertad y digo lo que mejor me parece, huevón. O sea, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y bueno, pero volviendo al tema del streaming, te Sí. has echado también con Pablo Benza, ¿no? Que Con se Pablo agarraron Benza- ahí pico a pico en algún momento.
Sí, lo que pasa es que Paolo ¿Cómo ves el Benza, streaming con relación a la a mí tele, me pues? parece que Paolo Benza está bien en la contra, está monstruo su proyecto. Creo que ya no está con los Souke, ¿no? Se ha ido de Veo Noticias, los veo solo al Me parece que sí programa. ¿Está todavía está todavía, en sí, Veo? todavía Sí, está. está todavía. Está todavía en Bueno, va Veo. y viene. Yo lo sigo más en la contra porque hace un trabajo bien diligente, ¿no? De investigación de empresarial, corporativa, es bien capo. Y yo le reconozco eso, pero el Roche fue porque hicieron una entrevista, pucha, bien, benevolente a Martín Con Vizcarra. Vizcarra, sí. Pero yo creo que ya analizándolo bien es por la dinámica de los podcasts que no lo dejaban a Benza entrar, porque era el más preparado de todos, a entrar en el infighting con el lagarto, ¿no? Lo que pasó fue que al día siguiente, que nosotros estábamos en No Somos TV, puta, lo invitan al programa de Tato Luna, el Loco Wagner y Vizcarra, y, puta, y fue 1000 veces peor. O sea, Benza, puta, por lo menos lo había encarado en algunas cosas. Estos jóvenes al final de la entrevista terminan pidiendo chamba. Oye, nosotros somos publicistas, presidentes, y necesitamos... Y dije, puta madre, llamo a Katy Sáenz y le digo, oye, si nosotros le hemos dado a Benza por la entrevista con Vizcarra, el día de hoy no podemos, o sea, voltear la cara a lo que han hecho estos huevones. O sea, es una vergüenza lo que han hecho. Pero ese es el riesgo cuando el periodismo empieza a caer en manos de quienes no son periodistas. Así pues, es, ¿no? pues. Eso es, O sea, ahí está, y pues. eso es lo que Ahí haces. lo tienes. Tú fuiste en un momento muy crítico con el tema de las redes sociales, porque yo te entrevisté para ese tema para mi libro. Sí, me acuerdo. Y renegaste de las redes sociales. Habías desaparecido de las redes sociales en ese entonces. Pero ahora has sigo vuelto. desaparecido. Pero tienes presencia ahora. O sea, yo más me refería a lo que en esa época era lo que estaba de moda, El que era el Twitter. Twitter, ¿no? Y sí, y no, ya el Twitter, además, cuando lo ha agarrado este huevón, me parecen huevadas, nomás todo el día, ¿no? O sea, el Twitter ya no es lo que era antes, ¿no? El Twitter de Elon Musk es otra cosa, ¿no? Sirve para informarte rápidamente de las cosas, pero estoy ahí mismo boyerista, nomás para chequear y para ver. ¿Por qué? Porque tú pones un comentario y te llueve odio, ¿no? Hay mucho hater y sobre todo en esta especie de plaza pública virtual que es el Twitter. Pero han ido aflorando otras redes sociales que sí me parecen pajas, como TikTok, Instagram y el mismo YouTube, ¿no? Entonces, yo veo que por ahí va un poco el futuro de las comunicaciones y hay que meterse porque, claro, salvo honrosas excepciones, tú estás viendo que el manejo de la información lo están haciendo gente que no tiene preparación. O sea, tú y yo no somos periodistas por la hueva. ¿Cuántos años de recorrido tenemos? ¿Cuántas situaciones de crisis hemos confrontado en vivo y hemos tenido que lidiar con crisis políticas grandes y conocemos la historia y los casos al detalle? Tú para poder informar tienes que tener ese respaldo, esa preparación, esa capacidad. Si yo lo pongo un chibolo pues, que no sabe quién es Víctor Polay Campos a entrevistar a una persona, pues, ¿qué va a hacer? No conoce, no saben. Todo es rápido, ¿no? Es rápido, es claro, Y es una no cultura ha- completamente distinta. Tienen la profundidad de 1 milímetro las aguas del conocimiento de esta gente. Ujú. Y así no se puede, pues, informar. Es irresponsable. Nos ganó el tiempo, Augusto, pero en verdad ha sido un gusto conversar Oye, qué contigo, paja. tenerte acá en el programa y la segunda catarsis periodística de la temporada con Augusto Sonday. Muy bien, señor. Dale, doctor. Gracias, Muchas un gusto. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla. Como siempre, gracias a nuestros colaboradores. Si no hay solución, creación de contenidos, que sin ellos no llegaríamos a ustedes a través de este espacio, este estudio que tenemos para grabar. Y si ustedes se quieren contactar con nosotros, escríbanos a nuestra cuenta de correo contacto@pacoflores.p o síganos en todas las redes sociales como @pacofloresc. Ahí nos encuentran en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes y vamos a compartir con ustedes todo el material que vamos publicando. Nos vemos en una próxima edición de Charlas Terrícolas. Hasta pronto. Chao.